charla en el que nosotros llamamos el país del psicoanálisis. Tenemos la oportunidad de conocer colegas con los cuales compartimos muchos momentos. Y yo tuve la suerte de, en una oportunidad, acercarme a Jorge Asef, con quien tenía ganas de conversar hoy. Jorge es una persona que una vez que uno lo conoce es imposible no hacerse amigo de él, porque es realmente una persona encantadora, un tipo muy inteligente, y con él hemos compartido muchas cosas ligadas no solamente al psicoanálisis, sino también a momentos que la vida nos puede regalar. Hemos ido juntos a la casa de un escritor que yo siempre admiré, Manuel Mujica Lainez. Hemos podido visitar el taller de Carlos Alonso y hemos compartido muchísimos momentos. Es una persona que ha tenido hasta la generosidad de prestarme el consultorio para que yo pueda realizar supervisiones, y es el consultorio, uno de los consultorios más lindos que he visto en mi vida, porque así es Jorge, es un detallista en el buen sentido del término, que sabe, bueno, llenar los momentos con cosas de interés y bueno, para mí era lógico comunicarme con vos, Jorge, y conversar sobre lo que está pasando en este momento. Así que bueno, quería preguntarte eso en principio, ¿cómo estás? ¿Cómo recibiste esta situación? Bueno, te agradezco la invitación que me hiciste ya hace tiempo, cuando me comentaste la idea que estabas teniendo y también que me esperaste un poco, que ordene las ideas para que lo hagamos. Mira, en principio estoy preocupado, por supuesto, porque es un momento difícil y que no se sabe bien cuándo va a terminar ni cómo va a terminar, y que va a provocar mucho dolor en todos, de alguna u otra manera. Así que lo sigo con cierta atención, trato de leer y de informarme con algunas fuentes en las que confío. Después estoy curioso de todo lo que va pasando alrededor de esto, me provoca mucha curiosidad lo que va a quedar, cómo va a quedar el mundo, la cultura, qué va a pasar cuando esto termine. Y lo que ya está pasando también me causa mucha curiosidad y me tiene, en cierto sentido, entusiasmado. Por ejemplo, yo me di cuenta que vivía en el siglo pasado haciendo cosas que ya se podían hacer por internet, y que era mi propia inhibición con la tecnología la que me había tenido detenido en el tiempo, tal vez porque no soy de la generación que nació con la era digital, sino que me tuve que subir a un tren que no era el mío propiamente, pero me parece que tardé bastante en subirme y ahora estoy como que me está gustando. Estamos viendo el tema de las clases, las reuniones online, las clases online, estoy aprendiendo distintos sistemas para las clases de la maestría en Buenos Aires, las clases de la maestría en Córdoba van a ser con otro sistema. Eso me tiene también interesado, entusiasmado. Y yo lo que estoy viendo es que, de lo que voy leyendo, porque trato de leer lo que los distintos colegas van produciendo en los distintos lugares, en las diferentes escuelas, es como si hubiese en las entrevistas que vos hiciste también, es como que todos coincidimos en que es un momento privilegiado para descubrir cosas. Se van a descubrir cosas de lo subjetivo y de lo colectivo, ¿no? Ahí, tal vez en lo subjetivo es donde más radica el interés que tengo ahora, y el entusiasmo que me provoca, por un lado, lo que François Anserman llamaba la pandemia de cada uno, en uno de los textos que salió en el Lacan Cotidiano, es decir, qué forma toma la pandemia según la respuesta de cada subjetividad, que va de... bueno, Coco había planteado en una de tus entrevistas, Coco Sack, el tema del sueño, los trastornos en el dormir.
los lazos al otro, el encierro, la soledad. La soledad es un tema, pero también está los problemas que provoca a aquellos que se quedaron encerrados con un montón de gente que no veían nunca, como su familia, por ejemplo, que los veían muy de vez en cuando y que ahora los ven todos los días, las 24 horas, y eso también está provocando malestares para algunos, ¿no? Entonces, ¿qué forma toma el malestar y qué respuesta encuentra cada quien en ese malestar? Porque están las respuestas fantasmáticas, las que responden a la repetición y que tal vez se muestran, se ponen en escena de una manera bastante privilegiada en este contexto, pero también he escuchado gente que está sorprendida con haber descubierto herramientas de las que fue construyendo en su propio análisis y que ahora encuentra la posibilidad de ponerlas en acción. Entonces es un descubrimiento subjetivo también. Entonces, por un lado eso, y por otro lado otra cosa de la clínica que me tiene bastante entusiasmado de investigar, tengo un gusto por la investigación en general, es qué práctica clínica es posible en estas condiciones. Digamos. Eso también me tiene bastante interesado en leer, en volver a ciertas fuentes, en revisar conceptos, ver si se inventan otros. Bueno, en eso estoy. Hay una cuestión que vos planteabas que me parece que es central, no sé si lo hemos hablado hasta ahora con los amigos y colegas que hemos hablado. Vos lo planteabas en una nota que escribiste en las crónicas para que estás sacando Grama, planteabas la cuestión de la negación, que me parece que es un mecanismo que también se observa, va cambiando, va mutando quizás con el tiempo, con los días, pero es una de las cuestiones que se ve claramente en relación a lo que está pasando, ¿no? Me pareció muy interesante porque vos hacías un desarrollo muy claro al respecto. ¿Qué pensás de eso? ¿Eso va cambiando con el tiempo o hay gente que lo tiene instalado de una forma que es inamovible? Me parece que el análisis contribuye también a trabajar esa cuestión, ¿no? Sí, sí, al principio me parece que escuché una oleada negadora de lo que estaba sucediendo en algunas resistencias a entender la necesidad urgente del aislamiento, por ejemplo, de las medidas preventivas en relación al aislamiento. No sé si es la misma hoy o no sé si toma la misma forma la negación o tal vez toma la forma de creer que esto ya se levanta en 12 días. Vos sabés que hoy hablé con un colega de Nueva York que me dijo que la información que le está manejando es que probablemente lo más seguro es que ciertos sectores de Nueva York que no están reunidos en los servicios esenciales o en el motor de la economía, van a tener que respetar un aislamiento hasta fin de año o tal vez pasado este año, porque, bueno, el grado que alcanzó la catástrofe allá hace que tengan que estar confinados varios meses más, y cuando ya eso esté pasando, le tienen mucho miedo a la segunda ola. Viste que en la gripe española, la segunda ola de epidemia mató más gente que la primera. Entonces, algunos investigadores sostienen que si no hay una erradicación del virus o una vacuna que pueda contar con el virus que está acá y posiblemente el virus en el que se podría mutar si es un virus estacional, la segunda ola podría ser peor. Entonces, no se sabe cuándo va a terminar Nueva York, Jorge, por lo que me contaste, estabas en Nueva York cuando todo empezó. Sí, yo el día que regresé de Nueva York fue cuando aparecieron, ya había casos allí en Nueva York, porque hasta el momento cuando yo estaba, había en Washington, en Boston y en otros lugares, los casos en Nueva York aparecieron los primeros casos aparecieron el 1 de marzo, y es sorprendente, en 20 días el efecto que tuvo es muy impresionante. Por eso también
en algún momento sentí cierto interés en entender, y me sirvió el artículo de Eric Lorán, me sirvió una lectura que hace Mariana Gómez apoyándose en las ideas biopolíticas de Michel Foucault, entender qué pasaba con esos gobiernos que optaban por esta alternativa de no declarar la emergencia sanitaria. Y me da escalofríos pensar pero mira, por un lado, viste, hoy dio una conferencia Di Blasio, el alcalde la dio en Fox, el alcalde de New York, e informó que de los 3.500 muertos que hay hoy en Nueva York, el 63% son latinos y afroamericanos. Entonces, eso es impresionante, ¿no? Es decir, que se dejó avanzar la epidemia de una manera. La pregunta es si es casualidad, que es casualidad no sé, que ese porcentaje haya caído con tanta fuerza en esa comunidad. Claramente los americanos blancos que tenían posibilidades de no salir o de irse a Hamptons, por ejemplo, se retiraron de la ciudad apenas pudieron. Pero ahora la curva está ascendiendo en los Hamptons, con lo cual se devela algo, la charla esa de Bill Gates que anda dando vueltas, que lo presenta como un futurólogo, ¿viste? Como si, que en realidad lo único que dice Bill Gates es que es fundamental que los estados inviertan en salud pública y en investigación científica sobre salud. No dicen mucho más que eso, la importancia de eso, pero claro, decir eso en un país que tiene 27 millones de habitantes sin cobertura social y donde la salud pública es imposible de pensar, es todo una revolución, ¿no? Así que, bueno, cuando te hablaba al principio de la preocupación, tal vez porque estoy cerca de amigos afuera, allá en Nueva York o en París o en otros lugares que en este momento están mucho más complicados, me encuentro permanentemente escuchando los efectos y los casos de allá y eso me preocupa mucho y me toca especialmente. El lunes hubo una persona, una colega que supervisa conmigo, que es de New York, y me llamó el marido para decirme que no iba a poder tomar, que a ella le había pedido que me avise que no iba a poder tomar la supervisión porque estaba internada por COVID-19. Hoy no me pude comunicar con su familia para ver cómo estaba, pero bueno, es como que los casos están, como que aparecen casos cercanos, digamos, y me involucran de alguna manera. Claro. Hace un tiempo yo recuerdo que una de las cuestiones que compartimos en Córdoba fueron unas jornadas donde trabajamos el tema de lo virtual, de cómo lo virtual incidía en la época y qué pasaba, vos trabajaste, qué pasaba a nivel clínico. Se trabajaron también en Buenos Aires, pero yo recuerdo la exposición que vos hiciste en Córdoba, que generó toda una especie de discusión, digamos, muy interesante. Había mucha gente ahí que estaba entusiasmada discutiendo esa temática. ¿Qué podrías vos recortar de eso y con esto que ha cambiado tu experiencia de alguna forma? Claro. Sí, bueno, es interesante recordar ese. Mira, para mí ha habido un recorrido en este tema que me encuentra hoy especialmente concernido por esta pregunta que te digo, ¿qué práctica clínica es posible en estas condiciones? Le decía el otro día en un vivo que hicimos por YouTube con Charlie Rossi y Camilo Casalla en La falta que me hace, que había habido un pasaje en mí, reconozco un camino, porque en el 2015 me pasó esto tan gracioso. En el 2015 yo encontré un libro de un analista de IPA que se llamaba Skype Analysis. Y entonces lo leí por curiosidad
y eso me motivó a hacer un artículo que salió publicado en la revista Enigmas del Cuerpo, del CIEC, un artículo extenso que investigué un montón, uso un montón de bibliografía, en el que justamente yo pretendía dar los fundamentos de por qué era indispensable la presencia física del cuerpo del analista allí en el consultorio para que el análisis fuera posible. Entonces terminaba ese artículo diciendo que para que la interpretación muerda el cuerpo, para que el corte tenga el valor de acto, para perturbar la defensa, para que el analista haga semblante de objeto, para que se pueda encarnar el objeto que después, a su vez, va a caer como resto al final de la operación. O sea, una serie de razones por los cuales no era posible un análisis por medios técnicos ni a la distancia. A pesar de que yo lo practicaba, es decir, que yo tenía, como todo el mundo, sesiones con pacientes que estaban lejos, pero como todo el mundo también las tomaba esas sesiones como una elección forzada en una situación. Bien, eso fue en el 2015. En el 2016 sucede esto que vos traes. Toda la MP se pone a discutir el tema de los efectos de Internet en la intersubjetividad y se da esta cosa divertida de apocalípticos e integrados que avivó un poco el debate porque los que lo veían como un peligro inmenso y los que no. Y esa mesa a la que vos te referís, que fue en las jornadas de EOL Córdoba, la vida online, la mesa se llamaba Nuevos Desafíos, la formación del analista, me invita a Roxana Chiatti, la directora de la sección en ese momento. Para mí fue un efecto de formación, porque esas jornadas me hicieron escuchar mi propio mensaje, el discurso que yo había sostenido un año atrás, invertido, es decir, me venía mucho del otro, una posición muy taxativa en torno a que no era posible el uso de los medios técnicos en una experiencia analítica, que eso no era psicoanálisis. Entonces, eso me hizo a mí comenzar a preguntarme sobre lo que había escrito y comenzar a interrogarme desde el lugar de que me había dado cuenta que lo que había escrito lo había escrito solamente desde fuentes bibliográficas y que no tenía ni la casuística ni la experiencia suficiente como para concluir una cosa así. Entonces, desde entonces, te hablo del 2016, o sea, hace 4 años que vengo interesado en este tema e investigando. Hoy pienso que partiendo del principio fundamental del psicoanálisis, que es caso por caso y que lo tenemos que tener con cualquier paciente en cualquier circunstancia, digo, no solo con los que van a usar Skype o el teléfono, sino con el que también va al consultorio, es decir, evaluar caso por caso. Partiendo de esa base, por supuesto, pienso que uno de los riesgos es el peligro del superyo, en sus dos vertientes, la del empuje, que es sesiones online para todo el mundo, eso sería un error, pero también las del ideal, que está siempre con el dedo diciendo lo que es y lo que no es, lo que está bien, lo que está mal. Y me parece que frente a ese peligro lo que queda es el deseo del analista. Hay un artículo de Marie-Hélène Bruce que me gustó muchísimo, que salió primero en The Lacanian Review y después se replicó en otros idiomas, en la que habla del deseo en este contexto y en la que dice que la condición del deseo es la pérdida y que esa pérdida provoca una invención y un saber inédito. Bueno, tal vez empujados por las condiciones de imposibilidad en la que nos encontramos, de que no nos podemos encontrar con los pacientes en persona, estemos en un momento donde, por supuesto que no es igual atender online que atender encontrándonos en el consultorio, por supuesto que hay diferencias, pero partiendo de esas diferencias, tal vez estemos en un momento donde del deseo del analista puede surgir un resorte que nos haga hacer con lo que hay y dejarnos enseñar por la clínica. Mirá, desde el seminario 1, que Lacan plantea que su enseñanza
está en contra de cualquier sistema cerrado, que es una enseñanza abierta. Y en 1967, en el discurso a los psiquiatras, dice: no creo que pueda tomarse ninguna de mis fórmulas como finales. Por lo tanto, me parece que lo más lacaniano que tenemos y lo más freudiano que tenemos es que reconocer que la subsistencia del psicoanálisis está en la posibilidad de dejarnos enseñar por la clínica. Porque es lo que hizo Freud desde el principio, es lo que hizo nacer al psicoanálisis. Y es difícil, ¿no? Porque la neurosis del practicante siempre nos lleva a apoyarnos, a buscar al otro en la referencia, en el libro, en la historia, en lo que ya dijeron otros, en lo que dice el supervisor. Por eso me parece que dejarse enseñar por la práctica clínica es un efecto de formación. Es decir, hace falta toda una formación, y digo formación analítica, digo el análisis personal. Esa es la condición necesaria para que uno pueda permitirse estar en esa posición tan difícil que es la de dejarse enseñar por la clínica. Me parece, Jorge, que esto es, digamos, lo que yo recortaría, son muchas las cosas que planteaste, pero recortaría de una manera muy especial, porque yo lo que he encontrado con estas charlas que tengo con amigos, con colegas, es que siempre puedo extraer algo que es realmente una perla. Y esta que vos marcabas recién, si bien puede parecer muy obvia, yo creo que muchas veces, como muchas cosas que son importantes, se repiten de una manera medio vacía. En cambio, creo que vos das testimonios de esto precisamente, de que vos te dejás enseñar por la clínica y que esto es lo fundamental. Vos sabés que en relación a estas conversaciones apareció por un lado mucho entusiasmo por gente que quiere escuchar a los analistas, ver qué hacen, cómo se las arreglan con esto, y también, por supuesto, como suele pasar, aparecen críticas que son tan atendibles como los que están entusiasmados en el asunto. Yo siempre digo, siempre digo que si uno no quiere que lo critiquen, se tiene que no salir de la cama, no o sea, quedarse, porque criticar te van a criticar siempre por algún lado. O sea que... Pero, ¿por qué no? Porque puede ser, uno puede plantear, no es el momento de sacar conclusiones, es verdad, pero sí es el momento de interrogarnos y de discutir algunas cuestiones que están pasando, porque uno no va a atender dentro de 3 meses, estamos ahora realizando esta experiencia. Uh-huh. Entonces me parece que es muy importante porque lo que vos subrayás es algo que es freudiano, lacaniano y también milleriano, que es nuestra orientación, digamos, porque es dejarse enseñar por la clínica precisamente. Y nosotros sabemos que Freud iba construyendo su teoría a partir de la clínica que iba teniendo y la iba cambiando. Uh-huh. Como bien vos recortabas esto que está presente en Lacan, las enseñanzas de quienes son nuestras referencias es una enseñanza en movimiento y que responde precisamente a lo que uno va investigando y descubriendo. Entonces me parece que yo he aprendido mucho de las personas con quienes he hablado hasta ahora y voy a seguir aprendiendo seguramente porque tenemos, como vos decías, esa vocación de investigar, de aprender, de querer saber, digamos, ¿no? Y es lo que nos parece interesante, es poder ir más allá de simplemente repetir lo que ya sabemos, lo que ya está. Y me parece que esto que vos decías de dejarse enseñar por la clínica es la perlita que vos aportás en esta conversación que estamos teniendo. Así que bueno, no es de lo único que nosotros hablamos de la clínica, que ocupa una gran parte, pero tenemos muchos gustos que compartimos, muchas afinidades. Hablamos siempre nosotros, no es que tiene que ver con que, bueno, vamos a charlar de esto, nos gusta hablar y hay otras cosas que también compartimos y que vamos a seguir hablando. Me parece que por ahí un tema que también es importante, más allá de poder leer lo que pasa en la época y cómo nos manejamos con eso, es también las cosas que hacemos, digamos, ¿no? Aparte de la que no queda mucho tiempo, con casi todo lo que he hablado convenimos en esto, de que no hay mucho más tiempo, tenemos menos tiempo que antes incluso algunos. Ajá. Incluso yo recuerdo que fuiste, es verdad, te llamé ni bien apareció todo esto, y vos ya estabas planteando en Argentina por lo menos, desde antes que nadie, planteaste la cuestión de que estabas atendiendo bajo esta modalidad.
Bueno, sí, no sé si antes que nadie, pero... de lo que yo hablé. Lo que yo hablé. Ajá. Sí, bueno, yo desde que cuando se declaró la cuarentena, empecé a hacer lo que hacía en actividades de formación y de transmisión del psicoanálisis y en mi práctica clínica la pasé a la modalidad home ¿Pero office. fue desde el primer día, Jorge, o fue de antes? Me da la impresión que te anticipaste incluso. ¿Puede ser? No, tal vez cuando comenzó la después. cuarentena obligatoria, ya había, sí, tal vez antes de que sea la cuarentena obligatoria, algunos pacientes me llamaron cuando el presidente sugirió quedarse en casa, pero que todavía no era obligatorio, y plantearon tener la sesión respetando esas medidas preventivas por teléfono o online, o sea que sí, tal vez en algunos casos empecé a atender antes. También hubo gente que decidió suspender un tiempo hasta ver qué pasa. Por supuesto que hay que ver en cada caso cuál era la mejor salida, ¿no? Bueno, entonces seguiremos hablando, Jorge, insisto, de cosas que compartimos, como de el gusto por el cine, por las series que nos recomendamos. Así que vamos a volver a encontrarnos para ver qué estamos viendo. No sé si has visto cuestiones relacionadas a la pandemia, cómo están circulando. O no vi nada. ¿Sabés que vi Poco Ortodoxa, que me gustó muchísimo y que viene muy a tono con lo del super yo que planteaba antes? Estoy viendo The Young Pope con Jude Law, que también viene a cuenta de eso. Hay un capítulo de Young Pope que me encantó, donde uno de los cardenales más viejos le dice a este nuevo papa, que es un papa joven, elegido, se sorprende todo el mundo cuando lo eligen, tiene una edad bastante joven para ser papa, pero es muy radical, o sea, es joven, pero es muy radical. Y entonces uno de los cardenales más viejos se acerca y le dice, Su Santidad, el problema que tenemos es que usted es muy joven, pero sus ideas son muy viejas. Bien, interesante. Sí, sí. Bueno, voy a tomar entonces estas recomendaciones y volveremos a conectarnos, Jorge. Esto que vos planteaste, y me parece que también algo muy importante, aparte de lo que subrayaba, que es la cuestión de que tanto el super yo como el ideal pueden poner en cuestión el deseo del analista. Creo que son puntos a considerar y a tener en cuenta para este desafío que se nos presenta en este momento. Y una cosa que quiero aprovechar para recomendar, porque es algo que para mí es muy lindo y no lo mencioné antes, es que Jorge ha escrito un libro en el cual lee la época a partir del cine. Es una lectura de la época a partir del cine, de un doctorado en semiología que vos realizaste, libro que tuve el honor de prologar y que creo que sería una buena ocasión para actualizar con las nuevas películas y series que van saliendo, así que podríamos hablar un poco de tus tesis que vos pusiste allí en juego, a partir de lo nuevo que va aconteciendo en estos ámbitos. ¿Te parece? Dale, lo hacemos. Volvemos a hablar. Bueno, va a ser un gusto. Como Muchas siempre, gracias. Te mando un abrazo enorme y saludos a todos los que van a escuchar esta charla íntima, pero a la vez íntima. Nos vemos pronto, Jorge. Dale, un abrazo grande. Chao. Chao.